Cuarta parte de No te soporto. Capítulo 31. El golpe en la puerta. El mundo de Sarocha se había reducido a dos cosas: la respiración acelerada de Rebeca y el calor de su boca todavía suspendida sobre la suya, como un eco que no terminaba de apagarse. El cuarto estaba quieto, demasiado quieto para contener algo tan violento como lo que estaba a punto de pasar. El aire espeso, la piel encendida, las manos sin saber si avanzar o retirarse. Rebeca seguía allí, tan cerca que Sarocha podía sentir cada exhalación cálida contra su mejilla. Sus ojos eran un caos abierto, brillantes, dilatados, como si estuvieran a punto de cruzar un límite. El beso todavía vibraba entre ellas, un temblor compartido que no sabían dónde poner. Sarocha tenía la mano en la cintura de Rebeca. No se atrevía a soltarla. No podía. No quería. Rebeca tragó saliva. Se humedeció los labios. Maldita sea, te deseo tanto, susurró. Sarocha, por favor, no me detengas. Pero Sarocha no quería hablar. No quería que se detuviera. Tenía el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Tenía miedo y ganas, sobre todo ganas. Tenía preguntas que quemaban. Y tenía a Rebeca junto a ella, tan hermosa y tan rota y tan imposible, que todo le dolía. Iba a decir su nombre. Iba a pedirle que no parara. Hasta que fueron interrumpidas por golpes en la puerta. Las dos saltaron como si alguien hubiera detonado una bomba en la habitación. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero fue suficiente para quebrarlo todo. Y en un segundo, el cuarto dejó de ser un rincón suspendido en el tiempo, para volver a ser lo que siempre había sido: un campo minado entre dos mundos que no sabían convivir. Rebeca retrocedió como si la hubieran empujado. Se apartó de la cama, del cuerpo de Sarocha, de la posibilidad misma del beso que acababan de compartir. Sarocha sintió la ausencia como una pérdida física. Un frío inmediato la reemplazó. La voz detrás de la puerta rompió lo que quedaba del silencio. Sarocha, ¿estás despierta? El nombre se clavó entre ellas como un cuchillo. Sarocha no respiró. Rebeca tampoco. La cama tembló ligeramente cuando Sarocha bajó los pies al suelo. Rebeca se quedó rígida, sentada al borde de su cama, mirando un punto fijo en la pared, como si allí pudiera reordenar el caos que llevaba dentro. Sarocha, repitió con esa suavidad casi perfecta que siempre tenía con ella. Necesito hablar contigo. Es importante. La palabra importante hizo que Rebeca apretara los labios. La tensión en sus hombros era visible, casi dolorosa. Pero no dijo nada. No preguntó. No pidió. No suplicó. Solo se encerró detrás de una coraza silenciosa que decía exactamente lo que la voz no podía pronunciar. Vete con él. Déjame aquí. Esto no significó nada. No puede significar nada. Sarocha sintió un temblor extraño en el pecho. No sabía si era culpa, vergüenza, irritación, o el deseo aún latiendo a pesar del desastre. Ya voy, dijo finalmente, con una voz que no parecía suya. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Sintió el peso de la mirada de Rebeca clavada en su espalda, pero no se atrevió a girarse. Cuando llegó al picaporte, algo dentro de ella se rebeló. No quería abrirle. No quería abandonar ese cuarto o esa cama, esa piel. No quería dejar a Rebeca allí, sola, fingiendo que no le importaba. Pero abrió igual. Estaba allí, claramente nervioso. Perdón, dijo. No quería molestarte tan tarde, pero necesito hablar contigo. De verdad. ¿Puedo pasar? Sarocha dudó. Miró hacia adentro. Rebeca estaba de espaldas ahora, pero sus manos temblaban sobre la manta. La postura rígida. El cuello tenso. Demasiado expuesta para una persona que odiaba que la vieran frágil. Sarocha negó suavemente. No, mejor hablemos afuera, respondió. Antes de salir, sus ojos se cruzaron con los de Rebeca por un segundo fugaz, cerró la puerta muy despacio. Rebeca no dijo nada, pero sus ojos brillaban, por rabia, por dolor, por celos, por algo más grande que todo eso junto. Rebeca quedó atrapada en un cuarto que de pronto le quedaba demasiado grande, demasiado vacío, demasiado frío. Se llevó las manos a la cara. Respiró hondo. Intentó detener el temblor que recorría su cuerpo. Ese beso, ese maldito beso, había abierto una puerta dentro de ella que llevaba años cerrada.
Y ahora afuera, estaba la persona que ella más quería con alguien que sí podía tenerla. Rebeca alzó la vista hacia el techo. Por primera vez, dejó que la verdad completa la golpeara sin defensas. Estoy enamorada de ella, y no sé cómo vivir con eso. Capítulo 32. Lo que se dice cuando no se está preparado. El pasillo estaba casi vacío, silencioso, iluminado solo por la luz amarillenta de las lámparas de emergencia. Todo parecía más quieto de lo normal, como si la universidad entera estuviera conteniendo el aliento, o tal vez era Sarocha quien lo hacía. Todavía sentía en los labios el fantasma del beso que Rebeca le había arrancado, o que ella le había devuelto. No sabía. No podía saberlo todavía. Su mente estaba hecha un nudo que latía al mismo ritmo que su corazón. Eng estaba allí frente a ella, un poco agitado, el cabello revuelto como si hubiera corrido. Y aún así, con esa sonrisa suave que siempre usaba cuando hablaba con ella. Pero Sarocha no podía relajarse. No podía pensar con claridad. «Perdón por venir tan tarde», dijo Eng, respirando hondo. «Pero necesitaba verte antes de irme». «¿Irte?», Sarocha parpadeó confundida. Su mente tardaba más de lo normal en procesar. Eng asintió, bajando la mirada. «Me llamó mi padre hace unos minutos». Su garganta se cerró un poco. «Mi abuelo está grave. Muy grave. Tengo que viajar a Chiang Rai. Ahora. Salgo en 1 hora. Ya tengo el vuelo». La noticia cayó como un peso entre los dos. Sarocha sintió un golpe de preocupación, sincero y real. A pesar de todo lo que estaba viviendo, Eng era importante para ella. Era bueno. Era cálido. Era simple. Con él no había confusiones. No había nudos. No había contradicciones. Solo tranquilidad. Una tranquilidad que de pronto le parecía ajena. «Lo siento mucho, Eng», susurró, y esta vez su voz no tembló por Rebeca, sino por él. «¿Hay algo que pueda hacer?». Él negó suavemente con la cabeza. «No solo, quería despedirme. No podía irme sin decirte nada. No quería que pensaras», la miró a los ojos. «No quería que pensaras que desaparecí». Sarocha tragó saliva. Le dolía verlo así, con el alma colgando de un hilo. Pero lo que más le dolió fue sentir que ella no estaba emocionalmente donde debería estar para él. No después de ese beso. «Gracias por venir», le dijo intentando sonreír. «Escríbeme cuando llegues. Quiero saber cómo va todo y cómo estás tú». Eng asintió y dio un paso más cerca. No demasiado, solo lo justo para tomar una de sus manos con delicadeza. «Tú, eres muy importante para mí, Sarocha. No lo olvides, sí». Su corazón dio un vuelco incómodo. No agradable. No dulce. Un vuelco lleno de contradicción. Ella apretó un poco su mano, porque no podía mentirle. «No en algo así. Tú también eres importante, Eng. De verdad». Él sonrió agradecido, aunque en sus ojos se veía el cansancio, la tensión del momento. Después la soltó lentamente, como si no quisiera hacerlo. «Te escribo apenas aterrice». «Está bien». Se quedaron un segundo más sin saber qué decir. Luego Eng dio un paso atrás y respiró profundo. «Nos vemos pronto, ¿sí?». «Sí», repitió Sarocha asintiendo. Él se fue por el pasillo, caminando rápido, sin mirar atrás. Y cuando dobló la esquina y desapareció, el silencio se volvió ensordecedor otra vez. Sarocha se quedó allí, de pie, quieta, como si todavía pudiera sentir su mano en la suya. Y al mismo tiempo, como si todavía pudiera sentir la boca de Rebeca en su boca. Esa sensación le quemaba. La confundía. La partía en dos. Se recargó contra la pared y cerró los ojos, respirando hondo. El aire del pasillo estaba frío, pero su cuerpo seguía caliente del momento que había dejado atrás en la habitación. Rebeca. Ese beso. La forma en que la había mirado. El temblor en su voz. El miedo escondido en su postura. Y luego, la forma en que desvió la mirada cuando ella abrió la puerta para ver a Eng. Como si no tuviera derecho a quedarse. Como si no mereciera que la escogieran. Sarocha sintió una punzada en el pecho. No sabía qué significaba todo esto. No sabía qué sentir. Pero sí sabía una cosa. No podía entrar de nuevo a ese cuarto como si nada. No después de eso. Se quedó sentada en el suelo, en el pasillo, abrazándose las piernas, dejando que el tiempo pasara mientras intentaba ordenar algo que simplemente no tenía orden posible.
Había estado mal besarla. Había sido un impulso. Lo había querido. Sí, lo había querido. Y ese era el problema. El pasillo seguía en silencio. Su corazón no. Después de un largo rato, cuando ya no pudo evitarlo más, respiró hondo, se levantó. Capítulo 33. Lo que no debería existir, pero existe. El pasillo estaba vacío cuando Sarocha volvió finalmente a su habitación. Había pasado más de 20 minutos desde que Eng se despidió lleno de una tristeza que no tenía nada que ver con ella. Su mente seguía atrapada entre dos escenas: el beso que había compartido con Rebeca, y la puerta que separó ese instante del mundo. Respiró hondo antes de tocar la manilla. Le temblaban los dedos. Abrió la puerta despacio, con una cautela que nunca había tenido al entrar a un lugar que se suponía también era suyo. Rebeca estaba despierta, sentada en su cama. La luz tenue de su lámpara iluminaba su rostro, pero no lo suavizaba. La primera imagen que Sarocha registró fue la forma en que Rebeca apretaba las sábanas con los puños, como si contuviera algo que no debía salir. La segunda fue sus ojos. Parecían recién secos. Sarocha entró sin hacer ruido, cerrando la puerta muy despacio, casi con miedo de romper algo más que el silencio. Ambas se miraron de inmediato, pero ninguna sostuvo la mirada por más de un segundo. Era demasiado reciente, demasiado real. ¿Todo bien con Eng?, preguntó Rebeca primero, con una voz extrañamente firme, casi neutra. Sarocha pestañeó. Le sorprendió que hablara así, como si entre ellas no hubiera pasado nada. Su abuelo está grave, respondió simplemente. Tuvo que viajar esta noche, dijo Rebeca, bajando la mirada. Silencio. Un silencio apretado, incómodo, lleno de algo que ninguna sabía cómo enfrentar. Sarocha se sintió incómoda. No sabía dónde ponerse, cómo moverse, qué decir. Sentía el beso todavía en la boca. Podía recordar el temblor en la espalda de Rebeca, la manera en que su corazón había golpeado contra el suyo. No sabía si Rebeca lo recordaba del mismo modo. Probablemente no. Sarocha, dijo Rebeca, finalmente, levantando la vista. Yo lo siento si te incomodé. La palabra incomodé cayó entre ellas como una piedra. Sarocha sintió cómo se le comprimía el pecho. Eso había sido para Rebeca. ¿Una incomodidad? ¿Un error? ¿Una reacción impulsiva? No fue, comenzó, pero no supo cómo terminar. No fue un error, pero tampoco sabía si era capaz de decir eso en voz alta. Rebeca tragó saliva. Estaba nerviosa. Sarocha podía verlo en la forma en que jugaba con sus dedos, un gesto que nunca había visto en ella. Rebecca Armstrong nunca mostraba nervios. No debía haber intentado otra vez Rebeca. Fue un momento raro, confuso. Tú estabas enojada, yo también. Rebeca interrumpió Sarocha con más firmeza de la que esperaba. No fue por enojo. El aire se detuvo. Rebeca la miró. Y por primera vez en esa noche no apartó los ojos. Entonces, ¿por qué?, preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. Sarocha abrió la boca, pero no salió nada. No tenía una explicación clara. No había respuestas fáciles. Solo había un montón de emociones que no podía entender. Y el problema, pensó, era que Rebeca sí esperaba que ella lo entendiera. Rebeca fue la que apartó la mirada esta vez. Deberíamos. Su voz tembló apenas deberíamos olvidar lo que pasó. No tiene sentido complicarnos. Sarocha sintió el golpe del desconsuelo, agudo, inesperado. Olvidarlo, repitió. Rebeca asintió, dura, como si se obligara a sí misma a decirlo. Tienes novio, Sarocha. Tienes una vida clara. Yo solo. Sonrió con una ironía tan triste que le partió el alma. Yo solo hice lo que siempre hago, arruinar las cosas. No arruinaste nada, respondió Sarocha, demasiado rápido, demasiado honesta. Rebeca, no fue. Pero Rebeca la interrumpió, levantando una mano. Por favor, dijo, casi suplicando. No me digas algo que no podrás sostener. Sarocha se quedó helada. Porque esas palabras dolían demasiado. Y porque Rebeca, por primera vez desde que se conocían, no tenía la máscara puesta. No tenía el filtro. No tenía la pose. Solo era una persona rota tratando de protegerse. Está bien, susurró Sarocha. Si eso prefieres. Rebeca cerró los ojos un instante, como si esas palabras también la golpearan.
Sí mintió. Sarocha lo supo. No necesitó que se lo explicaran. Su cuerpo lo sabía, su respiración lo sabía. Pero no se acercó. No dijo nada más. Apagó su lámpara. Se metió en la cama, dándole la espalda. Las dos se quedaron quietas. Rebeca mirando el techo, con los ojos ardiendo otra vez. Sarocha mirando la pared, sintiendo el peso de algo que empezaba a romperse. La distancia entre sus camas nunca había sido tan grande. Ninguna durmió esa noche, porque era imposible dormir cuando algo que no debía existir ya había empezado a existir, y ambas lo sabían, aunque no se miraran, aunque no lo dijeran, aunque fingieran que no. Algo había cambiado para siempre. Capítulo 34. Lo que se sostiene y lo que se rompe. Los días siguientes se deslizaron como un peso húmedo sobre los hombros de Sarocha. Cada mañana despertaba con el recuerdo del beso, atrapado entre el pecho y la garganta, como un secreto que dolía respirar. Y cada noche se dormía o intentaba hacerlo con la culpa, mordiéndole las orillas de la conciencia. En le escribía todos los días. Mensajes largos, cálidos, llenos de cariño, llenos de una presencia que antes la tranquilizaba. Pero ahora la hacían sentir expuesta, como si cada palabra de afecto fuera un recordatorio de que estaba fallando. A él, a ella misma, a Rebeca. Mi abuelo está estable hoy, gracias por preocuparte, Sarocha. Te extraño. No puedo esperar a volver para verte. Ojalá estuvieras aquí. Sarocha le respondía con frases medidas, cuidadosas. Sarocha, cuéntame cómo sigue tu abuelo. Sarocha, espero que descanses. Sarocha, aquí todo igual. Pero no era verdad. Nada estaba igual. Con Rebeca, la convivencia se transformó en un campo minado. No había gritos, no había discusiones abiertas. Era peor. Un silencio lleno de bordes afilados, miradas que chocaban y se apartaban demasiado rápido, gestos mínimos que antes no existían y ahora pesaban toneladas. Rebeca ya no hacía comentarios. No se acercaba. No dejaba caer bromas ni indirectas, ni esos chispazos de tensión que las habían empujado inevitablemente hacia aquel beso. Era como si hubiera cerrado una puerta interna, apagado un interruptor. Y sin embargo, había algo en ella que temblaba. Los ojos. Siempre los ojos. En clases, cuando Sarocha respondía a alguna pregunta del profesor, sentía la mirada de Rebeca clavarse en su nuca, intensa, cargada de algo que ella no sabía si era dolor, celos o arrepentimiento. Pero en cuanto Sarocha giraba la cabeza, Rebeca ya estaba mirando hacia otro lado, como si nada, como si nunca hubiera pasado nada. Las noches eran peores, porque allí no había público, no había paredes de por medio, no había pretextos para evitarse. Dormían a 2 metros de distancia, 2 metros que parecían un mundo. Sarocha se acostaba antes, fingiendo estudiar más de lo que realmente podía. Rebeca se mantenía despierta más tiempo del habitual, editando o revisando mensajes, tratando de mantenerse ocupada como si el silencio fuera una amenaza. A veces, cuando Rebeca creía que Sarocha dormía, sus suspiros se volvían irregulares, como si estuviera conteniendo el llanto. Sarocha escuchaba en silencio, sintiendo que se rompía un poco más, pero no decía nada, porque Rebeca había elegido alejarse. Porque Rebeca le había dejado las cosas claras esa noche, después del beso. Porque Rebeca no sentía lo mismo. Tenía que repetírselo. Una y otra vez. Como un mantra. No siente lo mismo. Tienes que olvidarla. Pero cada vez que lo pensaba, la garganta se le cerraba. Rebeca, por su parte, estaba viviendo una batalla interna que nadie veía. Había vuelto a ser la chica perfecta. La sonrisa impecable en los pasillos. La influencer intocable, la figura encantadora que todos querían cerca, solo que por dentro estaba habitada por un desastre. No podía sacarse de la cabeza el momento en que los labios de Sarocha se habían encontrado con los suyos, la manera en que la sostuvo, la forma en que se quedaron respirando el mismo aire. Había deseado que el mundo se detuviera. Había deseado quedarse allí, pero entonces Eng había golpeado la puerta. Y ese sonido había sido como un recordatorio brutal de algo que ya intentaba imponerse en su mente. Sarocha tenía a alguien, y ese alguien no era ella. No podía interponerse. No podía destruir algo que parecía hacerla feliz.
No podía permitirse ser esa clase de persona. Así que decidió apartarse. Callar. Guardar ese amor torpe, doloroso y enorme en un rincón donde nadie pudiera verlo. Aunque cada noche, cuando apagaba la luz, se preguntaba si Sarocha habría sentido algo parecido, aunque le doliera un poco más cada día. Pero había algo que ninguna de las dos podía negar. La grieta entre ellas crecía, y al mismo tiempo las unía, porque los silencios estaban cargados. Las miradas eran demasiado largas, los recuerdos demasiado vivos, y nada de lo que hacían lograba borrar lo que había sucedido. Al contrario, las estaba empujando suavemente, inevitablemente a un punto donde algo tendría que romperse, o ellas se romperían primero. Capítulo 35. Lo que late en silencio. El tiempo para Sarocha dejó de sentirse como días y comenzó a sentirse como una colección de silencios. Silencios en el desayuno, cuando Rebeca tomaba su café sin mirarla. Silencios en clase, cuando sus miradas se encontraban por accidente, y las dos fingían no haber visto nada. Silencios en la noche, cuando Rebeca apagaba su celular más temprano, pero igual mantenía la luz encendida un minuto más, como esperando algo que ninguna de las dos se atrevía a decir. Y en paralelo los mensajes de En. Buenos días, bonita. Mi abuelo despertó un poco mejor hoy. Sarocha, sueño contigo. Extraño tu risa. Sarocha los leía, respondía con gentileza, con cariño, pero sin el fuego que él esperaba. No podía. No después de ese beso. No después de sentir a Rebeca temblar entre sus manos. No después de que, mirando a Rebeca dormir cada noche, sintiera una punzada de algo que ya no podía seguir negándose. Pero nada de eso podía decirlo en voz alta. Rebeca, por su parte, estaba cumpliendo un papel impecable. No interfería en el espacio de Sarocha. Evitaba contacto y enfrentamientos. No llevó a Faye al cuarto nunca más. No hizo preguntas sobre En. Era como si hubiera colocado una barrera de cristal entre las dos. Una que la protegía, pero que también la asfixiaba. Esa distancia fingida era un acto de disciplina emocional. O al menos eso intentaba creer. Porque cada vez que escuchaba vibrar el teléfono de Sarocha, cada vez que veía su sonrisa pequeña, esa que solo mostraba cuando leía algo que la hacía sentir querida, el corazón de Rebeca se apretaba con tanta fuerza que debía respirar hondo para no quebrarse. A veces en clase la observaba sin querer. Observaba la forma en que Sarocha tomaba apuntes, la manera en que inclinaba un poco la cabeza cuando algo la hacía reír, la suavidad con la que trataba a quienes la rodeaban. Y se repetía una frase como un mantra. No es para ti, no es tuya, no puedes quererla. Pero la repetición no apagaba nada. Solo lo hacía arder más. Una tarde, casi al finalizar la clase de Derecho Civil, la profesora anunció: la próxima semana trabajarán en parejas. Entregué la lista el mes pasado. Mantendremos las mismas duplas. Y Rebeca sintió como algo le golpeaba el estómago. Las mismas duplas. Ellas dos, juntas. Sarocha levantó la vista al escuchar su nombre junto al de Rebeca, en el listado proyectado. Sus miradas se cruzaron un segundo que pareció demasiado largo. Rebeca fue la primera en apartar los ojos. Ese gesto, tan pequeño, tan rápido, le dolió a Sarocha como una puñalada sin filo. Un dolor lento que quemaba. Cuando terminó la clase, Sarocha intentó acercarse. Rebeca, sobre el trabajo, murmuró: «Puedes enviarme tus avances por correo», respondió ella sin dejarla terminar. «No te preocupes por coordinar nada. No te preocupes por verme. No te preocupes por hablarme. No te preocupes por sentir nada». Sarocha se quedó congelada, con la mano aún a medio levantar. Rebeca ya se había dado vuelta y caminaba hacia la puerta rodeada por un grupo de estudiantes que la seguían como si fuera un imán. Nam apareció detrás de Sarocha. «Oye, ¿está todo bien entre ustedes?», preguntó preocupada. Sarocha solo negó con la cabeza. No podía explicarlo. No sin romperse. Esa noche la habitación era un campo minado. Sarocha intentó concentrarse en su laptop, escribiendo el inicio del trabajo, fingiendo que cada letra no pesaba como una tonelada. Rebeca estaba en la cama, con auriculares, mirando algo en el iPad. Pero su postura era demasiado rígida para parecer relajada. Había tensión en sus hombros, en su respiración.
en la forma en que apretaba los labios cuando Sarocha se movía del otro lado del cuarto. Al final fue Rebeca quien rompió el silencio. «¿Te vas a dormir con la luz encendida?», preguntó sin levantar la vista, pero con el tono más suave que había usado en semanas. Era casi tímido. Sarocha parpadeó sorprendida. «Ah, perdón. Ya la apago. No me había dado cuenta». «No quise sonar mandona», agregó Rebeca, esta vez sí levantando la vista. «Solo, estoy cansada». Sarocha no supo qué responder. Ese Rebeca vulnerable siempre la dejaba sin aire. «Yo también», susurró finalmente. La luz se apagó. El cuarto quedó en penumbra. Y entonces sucedió lo que ninguna esperaba. «Sarocha». La voz de Rebeca tembló en la oscuridad. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Sí. ¿Tú, estás bien?» Un silencio espeso. Un silencio que decía demasiado. No respondió Sarocha al fin con honestidad absoluta. «No estoy bien». La respiración de Rebeca se detuvo por un instante. Y había algo distinto en ese aire compartido. Algo como una grieta. Como una verdad que empezaba a desbordarse por los bordes. Sarocha tragó saliva, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Rebeca se incorporó un poco en su cama, aunque no se veía nada en la oscuridad. «¿Es por mí?», preguntó. Su voz sonó pequeña, casi quebrada. Sarocha abrió los ojos de par en la oscuridad. Y supo, en ese segundo exacto, que estaba al borde de un precipicio emocional del que ya no había vuelta atrás. «Sí», susurró con un hilo de voz. «Es por ti». El silencio que siguió no fue vacío. Fue el silencio previo al caos. Fue el silencio previo a un cambio que ninguna de las dos podría detener. Fue el inicio de algo que, inevitablemente, tenía que explotar. Capítulo 36. Lo que por fin se rompe. El silencio irrumpió en el espacio, incómodo. Sarocha se levantó y se dirigió al baño. No debería haberle dicho eso a Rebeca. No tenía derecho. La puerta del baño la dejó entreabierta, permitiendo que la luz blanca se filtrara en una franja nítida sobre el suelo. Sarocha estaba allí, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y la respiración tensa, como si el aire del cuarto fuera demasiado pesado para soportarlo. Rebeca estaba sentada en el borde de su cama, inmóvil, con el celular entre las manos sin siquiera mirarlo. Las notificaciones que normalmente la tenían pendiente ahora no significaban nada. Nada al lado de esa sensación que tenía en el estómago. Una mezcla de miedo, vergüenza y ganas. Ganas que no se podía permitir. El silencio llevaba tanto rato instalado entre ellas que parecía otra persona en la habitación. Sarocha fue la primera en romperlo. «¿Podemos hablar de una vez?», preguntó con una voz que no era tímida, ni suave, ni insegura. Era una voz firme, una voz decidida. Rebeca levantó la mirada. Ya sabía que no podía escapar. Había evitado muchas veces esa conversación. Esta vez no habría salida. «Si quieres», respondió, aunque le tembló un poco la barbilla. Sarocha dio un paso adelante, después otro, hasta quedar a 2 metros de Rebeca. No más cerca. No más lejos. El punto exacto donde aún podía huir, pero también podía quedarse. «Lo del otro día», comenzó Sarocha. Rebeca contuvo la respiración. «¿Cuándo?», tragó saliva cuando nos besamos. Las mejillas de Rebeca se encendieron. No había escuchado esa palabra en voz alta desde entonces. «Besamos». Como si fuera posible. «Fue un error», dijo Rebeca rápido, demasiado rápido. «No debió pasar. No quería que pensaras que, no sé qué, que me gustabas», interrumpió Sarocha, sin suavizar ni una letra. Rebeca cerró los ojos. Lo sintió como un golpe directo al pecho. «Yo solo», susurró, «no quería confundirte. No quería meterte en cosas que no te corresponden. Y tienes a Eng, y estás bien con él, y yo no». Rebeca la interrumpió de nuevo. «¿Podrías por una vez dejar de decidir por mí?». Rebeca abrió los ojos. Sorprendida, vulnerable, herida. «Yo no, decido por ti». «Siempre lo haces», replicó Sarocha. «Decidiste que debía acostumbrarme a tus noches editando. Decidiste que debíamos ignorarnos en clases. Decidiste que tu contenido era más importante que mi privacidad. Decidiste que el beso fue un error antes siquiera de preguntarme qué significó para mí». La garganta de Rebeca se cerró. Porque Sarocha tenía razón. «Y decidiste que yo estoy bien con Eng,
añadió Sarocha, más suave, más triste. Pero no sabes nada de mí. No te has atrevido a preguntarme nada. Rebeca se irguió un poco, como si intentara recuperar aire. ¿Y qué? ¿Qué tendría que preguntar?, logró decir. Sarocha la miró directamente. Sin miedo. Sin sombra de duda. Si siento algo por ti. Rebeca bajó la mirada. Fue un gesto mínimo, pero se sintió como una confesión. No tengo derecho a preguntar eso, murmuró. No te pregunté si tenías derecho, dijo Sarocha. Responde honestamente, te gustaría saberlo. El silencio se extendió un instante pesado. Rebeca respiró hondo, cerró los ojos un segundo y lo dijo. Sí. Sarocha sintió un pinchazo en el pecho. Rebeca apretó los puños sobre la sábana. Sí, siento cosas por ti, Rebeca. Ahora soy yo la que quiere saber algo. ¿Te duele verme con él? Sí, me duele verte con él. Me duele ver cómo te ríes con él. Como yo nunca he podido hacerte reír. Me duele la idea de que te guste. Me duele entender que se detuvo, tragó saliva, que estoy sintiendo cosas que no debería sentir. Sarocha dio un paso más. Ya solo quedaba 1 metro entre ellas. Entonces, lo de todos estos días, susurró tu tristeza. Es por mí. Rebeca levantó la vista. Y no huyó. No desvió la mirada. No lo negó. Sí dijo, sin disfraz, sin máscaras, sin filtro. Es por ti. Sarocha sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no para doler. Se quebraba para abrir un espacio nuevo, inesperado. Uno que había intentado negar por semanas. Rebeca inspiró temblando. Pero no debe pasar de nuevo, añadió rápido, como si quisiera alcanzar la puerta de emergencia. No puedo hacerte esto. No puedo arruinar tu vida, ni tu relación, ni meterme en medio. No puedo, no debo. Rebeca, dijo Sarocha, acercándose otro paso más. ¿Y si yo quiero que pase de nuevo? Rebeca palideció. No puedes querer eso, balbuceó. No deberías. Lo sé, admitió Sarocha. Pero lo quiero igual. Rebeca negó con la cabeza, como si intentara proteger a ambas del precipicio. Sarocha, esto va a terminar mal. Entonces deja que termine mal, susurró Sarocha, y su voz tembló un poco. Pero no me mientas diciendo que no lo sientes. Rebeca abrió la boca para responder, pero nada salió, porque por primera vez ya no podía mentir. No podía huir. No podía esconderse detrás de la influencer, la máscara, la chica perfecta que todos creían conocer. Y las dos lo supieron al mismo tiempo. Algo estaba cambiando. Algo ya había cambiado. El aire entre ellas se volvió denso, cargado de un deseo contenido demasiado tiempo. Rebeca tragó saliva. Sarocha dio un último paso. Quedaron frente a frente. Cerca. Demasiado cerca. Rebeca, susurró Sarocha. Si de verdad no quieres, dime que no lo sientes. Solo eso. Rebeca parpadeó. 1 vez. 2, y en vez de hablar, se le quebró la respiración. Porque no podía decirlo. Porque era mentira. Las dos lo sabían. Y esa verdad, por fin dicha, por fin desnuda, fue el punto donde todo comenzó a romperse. Y también a empezar. Capítulo 37. El beso que no terminó. Sarocha sintió cómo Rebeca la tomaba del rostro, con una urgencia contenida durante semanas. La acercaba más, como si quisiera memorizar la forma de sus labios. No hubo duda ni titubeo. Fue un beso lleno de un por fin que ambas habían tenido miedo de pronunciar en voz alta. La espalda de Sarocha chocó suavemente con la pared. Rebeca soltó un suspiro tembloroso contra su boca, como si ese contacto la deshiciera por dentro. Sarocha, murmuró, apenas respirando. Y Sarocha no respondió con palabras. La abrazó. La acercó. La eligió. El beso se volvió más lento, más profundo, más verdaderamente suyo. Luego Rebeca apoyó su frente contra la de ella, los ojos brillantes, el pecho elevándose y bajando demasiado rápido. No sabes, susurró, cuánto tiempo llevé deseando esto. Ese temblor en la voz le atravesó el cuerpo entero. Sarocha sintió que se le rompía algo por dentro, pero no de dolor, de alivio. Las manos de Rebeca descendieron por su espalda con una delicadeza casi reverente. Y Sarocha se dejó llevar. Permitió que la guiara, que la tomara de la mano, que la acercara hasta la cama. El mundo se redujo a un latido, a 2 respiraciones descompasadas intentando sincronizarse. Cuando Rebeca la tumbó con suavidad,
Sarocha pensó que iba a asustarse, que la intensidad la sobrepasaría, pero no fue así. Lo que encontró en los ojos de Rebeca fue una pregunta silenciosa, una espera, un respeto que jamás habría esperado de ella. Sarocha afirmó con la cabeza, y Rebeca sonrió, esa sonrisa que casi nunca mostraba porque era demasiado real, demasiado vulnerable. La ropa cayó sin prisa, como si desvestirse fuera parte de una conversación nueva, honesta, que las dos estaban aprendiendo a tener sin palabras. Cada roce, cada respiración compartida, cada caricia torpe o precisa tenía el peso de lo que habían callado durante meses. Se exploraron como si hubiesen esperado toda una vida para hacerlo. Hubo un momento, a mitad del deseo, en que los dedos de Sarocha se entrelazaron con los de Rebeca y la fuerza de ese gesto la estremeció más que cualquier otra cosa. Rebeca llevó esa mano a su pecho, la sostuvo allí, y Sarocha sintió como el corazón de ella golpeaba igual de rápido que el suyo. «Nunca me había pasado esto», susurró Rebeca, tan cerca que sus labios rozaron la mejilla de Sarocha. «Nunca me había enamorado. Nunca». Sarocha se quedó inmóvil por un segundo. El mundo dejó de moverse. «Rebeca, lo digo en serio», continuó ella, apenas respirando. «Me aterraba. Me duele. Pero es así. Eres tú». Sarocha sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran de miedo. Rebeca las besó. Todas. Una por una. Y entonces Sarocha habló, con el corazón temblándole en la voz. «Con Eng no pasó nada. Nada. Porque no quería. Porque él me hace reír, sí, pero no me hace sentir como tú. Nunca me hizo sentir así. Nadie lo ha hecho». Rebeca cerró los ojos un segundo, como si esas palabras la partieran y la sanaran a la vez. Lo que siguió ya no fue torpeza ni urgencia, sino entrega. Se amaron. Con una delicadeza tímida al principio, con un hambre contenida después. Las manos buscaban sin pedir permiso, pero sin invadir, las bocas descubrían, aprendían, reconocían. Cada suspiro, cada sobresalto, cada gemido ahogado, era una promesa que ninguna había sido capaz de admitir hasta esa noche. La respiración de Rebeca se quebró contra el cuello de Sarocha cuando llegó al clímax. Sarocha la apretó entre sus brazos, casi sin creérselo, sintiendo el cuerpo de Rebeca temblar encima del suyo. Luego fue Rebeca quien bajó por su piel, quien la sostuvo, quien la llevó de la mano hasta perderse también, susurrándole su nombre como si fuera la única palabra que importara. Cuando terminó, Rebeca apoyó su cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando su corazón. «No quería que pasara así con miedo, con culpa, con todo lo que tenemos alrededor», murmuró. Pero no podía seguir, negándolo. Sarocha pasó los dedos por su cabello, lento, como si no supiera cómo tocarla sin romperse. «No fue miedo», respondió en voz baja. «Fue inevitable». Rebeca rió suave, cansada, aún temblando. «Entonces, estamos perdidas». «Sí», susurró Sarocha, besándole la frente. «Pero juntas». Rebeca levantó la vista. Y la besó otra vez, sin prisa, sin urgencia. Solo con verdad. La primera vez de ambas terminó con la misma certeza que había comenzado. Esa noche había cambiado todo para siempre. Capítulo 38. La mañana después. La luz apenas entraba por la cortina cuando Sarocha abrió los ojos y sintió el peso cálido de un brazo rodeándole la cintura. Tardó un segundo en recordar dónde estaba, en qué punto de su vida se encontraba ahora. El olor de Rebeca en su piel, el desorden de las sábanas, la calma, ese tipo de calma que solo llega después de algo que lo cambia todo. Cerró los ojos de nuevo, queriendo quedarse ahí para siempre. Rebeca estaba medio dormida detrás de ella, respirando contra su hombro, hasta que la sintió moverse y abrió los ojos también. No dijo nada. En cambio, se inclinó lentamente y apoyó los labios en el cuello de Sarocha, dejando pequeños besos suaves, cálidos, que hicieron que ella se estremeciera y riera bajito. «Rebeca», susurró, girándose un poco para mirarla a haces cosquillas. «Lo sé», murmuró Rebeca contra su piel, sonriendo. «Y me encanta». Sarocha se dio vuelta por completo, encontrándose con esos ojos todavía hinchados por el sueño, pero llenos de algo que jamás había visto antes en Rebeca. Vulnerabilidad. Una especie de ternura ansiosa, casi temerosa de que todo fuese un sueño.
Rebeca le pasó un mechón del cabello detrás de la oreja y la miró como si quisiera aprenderse su cara de memoria. ¿Estás bien?, preguntó ella, apenas un susurro. Sarocha asintió, con esa sonrisa tímida que a Rebeca parecía derretirle las defensas. Estoy bien, respondió, pero tengo que hablar con él. Apenas llegue. No puedo seguir así. No quiero engañar a nadie. Quiero hacer las cosas bien. Contigo. Rebeca cerró los ojos un instante, como si esas palabras le atravesaran el pecho. Luego abrazó a Sarocha tan fuerte que ésta quedó atrapada entre sus brazos y su respiración emocionada. Te amo, dijo Rebeca, sin pensarlo, sin contenerse. Juro que te amo. Desde el primer día que te vi. Sarocha abrió los ojos de par en par y se separó un poco para mirarla. No seas mentirosa, respondió entre risas, dándole un golpecito suave en el brazo. Rebeca fingió dolor. Oye, eso fue abuso doméstico. No somos. Sarocha se detuvo, roja, mordiéndose la lengua. Rebeca la miró con una sonrisa lenta, encantada, triunfal y nerviosa al mismo tiempo. ¿No somos qué?, la provocó acercando la cara otra vez. Sarocha se escondió en su cuello, riéndose como si estuviera perdiendo la cabeza. Eres insoportable. Y tú me encantas, respondió Rebeca abrazándola. Y no es mentira. Desde el primer día te miré y pensé, ¿cómo hago para que esta chica me note? Intenté de todo. Bueno, todo mal, pero intenté. Sarocha levantó la cabeza con los ojos brillantes. Pues ya me tienes, susurró. Rebeca exhaló con alivio, como si hubiese esperado toda su vida oír eso. Le besó la frente, la mejilla, la punta de la nariz y finalmente los labios, despacio. Como si ese, precisamente ese, fuese el primer beso real. Sarocha cerró los ojos, dejándose llevar, sintiendo cómo la culpa, la confusión y el miedo cedían lugar a algo más simple y más fuerte. La certeza de que la quería, que siempre la había querido. Y por primera vez, no le dio miedo admitirlo. Rebeca la abrazó otra vez, ocultando la cara en su cuello, como si necesitara comprobar que la tenía ahí de verdad. No te soltaré, murmuró. Sarocha sonrió contra su piel. La mañana siguió avanzando, lenta, tibia, suspendida entre besos, risas bajas y silencios llenos de significado. Una mañana que no se parecía a ninguna otra que hubiesen vivido. Capítulo 39. La culpa de Sarocha. La clase avanzaba lentamente, o al menos así lo sentía Sarocha, que llevaba más de 10 minutos mirando la pantalla de su celular sin realmente verla. Cada tanto vibraba, y aunque intentaba ignorarlo, la notificación aparecía de nuevo. Hola cariño, ¿cómo estás? Te extraño. Volveré pronto. Sarocha sentía culpa, mucha culpa. No se merecía lo que ella le estaba haciendo. Sarocha respondió, pero más fría de lo habitual. Estoy en clases. Hablamos luego. Y ese luego se sintió como una mentira inmediata. Lo sabía. Mientras el profesor explicaba, Sarocha tenía el pecho apretado, dividido entre una felicidad enorme la que Rebeca había despertado en ella, y un peso incómodo que no sabía cómo soltar. Era absurdo sentirse así cuando por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente plena. Rebeca. Solo pensar en ella le daba un calor profundo bajo la piel, una seguridad desconocida, una especie de hogar emocional que nunca había tenido con él ni con nadie. Y tal vez por eso se sentía tan culpable, tan atrapada, porque sabía que no podría seguir fingiendo que nada ocurría. A su lado, Nam llevaba varios segundos observándola con el ceño fruncido. Oye, susurró finalmente. ¿Qué te pasa? Estás rara. Sarocha soltó un suspiro y bloqueó la pantalla del teléfono. No quería mostrarla, pero tampoco sabía mentir bien. Nada, murmuró primero. Pero Nam levantó una ceja con esa mirada suya que no admitía evasivas. Te conozco. Habla. Sarocha tragó saliva. Miró hacia la ventana un momento, como si la luz de la mañana pudiera darle coraje. Y cuando volvió a mirar a Nam, su voz salió más baja de lo esperado. Nam parpadeó sorprendida, pero no dijo nada. Sarocha continuó, casi en un susurro. Él no tiene la culpa de nada. Soy yo la que cambió. ¿Hay alguien más? Nam la miró con un gesto difícil de descifrar, mezcla de enfado, afecto y un dolor silencioso. ¿Qué significa eso?, preguntó despacio.
Sarocha bajó la mirada, pero una leve sonrisa involuntaria se le escapó. Ese brillo que aparecía solo cuando pensaba en Rebeca. Nam lo notó de inmediato. «No me jodas», susurró incrédula. «Rebeca». Sarocha no respondió, pero su silencio fue suficiente. Nam se pasó la mano por la cara, exageradamente teatral, pero sus ojos mostraban algo real, desconcierto, y también una punzada de decepción que a Sarocha le dolió más de lo esperado. Siempre lo intuí, esas peleas permanentes, esas miraditas que se daban, eran tan evidentes. Pero Sarocha, dijo con voz más seria, «Eng te quiere. Mucho, tú sabes cómo es. Esto lo va a destrozar». Sarocha apretó los labios. Sí, lo sabía, y por eso se sentía tan culpable, tan ruin. Pero solo había seguido a su corazón, eso que siempre le habían dicho que era lo correcto. «Lo sé», susurró. «No quería que fuera así. No quería que se mezclaran las cosas. Pero no puedo seguir mintiendo, Nam. No puedo seguir fingiendo algo que ya no es». Nam la observó largo rato en silencio. Luego suspiró profundamente, resignada, dejando caer los hombros. «Mira», dijo al fin. «A Eng lo quiero un montón. Es como un hermano para mí. Y sí, me duele, no voy a mentirte. Pero tú también eres mi amiga. Y si esto es lo que sientes, entonces tienes que hacerlo bien. No desaparecer, no inventar excusas. Háblale. Sé honesta. Me va a odiar». «Quizás», respondió Nam sin suavizarlo. «O quizás le tome tiempo. Pero lo que sí va a pasar si sigues así es que va a sufrir más. Y tú también y...» Rebeca hizo una pausa. «Si de verdad estás tan metida con ella como parece, tienes que cerrar correctamente lo anterior». Sarocha sintió un pinchazo en el estómago. Miedo, culpa, alivio, todo mezclado. Era duro escuchar a Nam, pero también reconfortante. Porque su amiga no la estaba juzgando, solo la enfrentaba con la verdad. «Tienes razón», dijo finalmente, bajito. «Hablaré con él. No puedo seguir así». Nam le tocó el brazo con suavidad. «No huyas. No te escondas. Y no esperes a que todo explote». Sarocha asintió, sintiendo un temblor leve en las manos. El profesor seguía hablando al frente. El mundo seguía girando. Pero dentro de ella, algo se desacomodaba para empezar a tomar una nueva forma. Por primera vez, aceptó que la culpa que sentía no tenía que ver con haber hecho algo malo, sino con saber que estaba a punto de romper un lazo que había sido importante. Y aún así, en el fondo, muy en el fondo, esa culpa no lograba apagar la luz tibia que se encendía cuando pensaba en Rebeca. Una luz que, incluso con miedo, no estaba dispuesta a dejar ir. Capítulo 40. La hora que Sarocha temía. Era tarde, pero ninguna de las dos parecía dispuesta a dormir. Sarocha y Rebeca estaban en la cama, envueltas en las sábanas como si fueran una extensión de sus propios cuerpos, jugando como dos niñas pequeñas que no saben o no quieren soltarse. Rebeca le hacía cosquillas suaves en el cuello. Sarocha la besaba entre risas, como si lo que vivían esa noche fuera un espacio suspendido del mundo real. Y quizá por eso dolió tanto cuando el teléfono comenzó a vibrar de forma insistente sobre la mesa de noche. Sarocha se tensó al instante. Rebeca lo notó. «¿No vas a ver quién es?», preguntó con una sonrisa que se fue apagando al ver la expresión de Sarocha. El nombre en la pantalla le apretó el pecho. Eng. Otra llamada. Otra vibración. El estómago de Sarocha se cerró como si se hubiera encogido de golpe, y tomó el celular con manos frías. Lo voy a contestar», susurró. Rebeca asintió despacio, sin preguntar nada, pero apartándose un poco, dándole espacio. No quería invadir algo que no entendía del todo, algo que intuía que dolería. Sarocha deslizó el dedo para contestar, llevando la voz rota sin saber por qué. «Eng, ya llegué». Amor, la voz de él llegó cálida, ilusionada, demasiado sincera. «No sabes cuánto te extrañé. ¿Puedes venir? Ahora. Quiero verte, te necesito». Sarocha apretó los labios. Rebeca volvió el rostro hacia otro lado, pero no pudo evitar escuchar cada palabra. Era imposible no hacerlo. La culpa golpeó a Sarocha como un puño en el pecho. La plenitud que tenía con Rebeca chocaba con la verdad que aún debía enfrentar. El amor que sentía por una y el cariño por el otro se mezclaban, enredaban, la confundían. Eng era bueno. Eng no merecía esto.
pero ya no podía seguir viviendo entre dos verdades. Sarocha, ¿estás ahí?, insistió él. Ella respiró hondo. Sí, estoy aquí, logró decir, tragándose el temblor. Hubo un silencio. Y después una decisión. Estaré contigo en un momento. Rebeca cerró los ojos. No lloró, pero se abrazó las piernas como si quisiera sostenerse sola. Sarocha cortó la llamada. El cuarto se llenó de un silencio espeso. Becca, dijo Sarocha, volviéndose hacia ella, con el alma en la garganta. Rebeca la miró sin reproche, pero también sin una sonrisa. Ve, susurró. Haz lo que tengas que hacer. Sarocha sintió un nudo en la garganta. Se inclinó para darle un beso, uno suave, uno lleno de miedo. Rebeca lo recibió, pero no lo alargó. Cuando Sarocha se levantó de la cama para vestirse, sus manos temblaban. Cuando tomó las llaves, sintió que no solo estaba yendo a hablar con Eng, sino caminando hacia una decisión que iba a romper algo inevitablemente. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Rebeca seguía sentada en la cama, iluminada por la luz tenue de la lámpara, más frágil de lo que jamás la había visto. Vuelvo pronto, dijo Sarocha en voz baja. Rebeca no respondió, y la puerta se cerró detrás de Sarocha como un presagio. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.